Iniciar grabación. Impuesto de renta, cuarta unidad, impuestos nacionales y quinta unidad. La quinta unidad es facturación. ¿Escribieron algo? No. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. No les he compartido pantalla. Listo. Ahora sí, creo que ya ahora sí ven mi pantalla, ¿cierto? Simplemente alcen la manito y digan que... Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces, hacemos el recuento. Lo que hemos visto, fundamentos del derecho, extinción de la obligación tributaria, la unidad 3 que fue impuesto de renta, la unidad 4 que fue impuestos nacionales y unidad 5 que fue facturación. Listo. Hoy que vamos a ver facturación. Yo por eso les escribí, porque no me imaginaba de pronto ustedes mañana cansados, se supone que aunque vamos a estar en cuarentena, pero si de pronto la clase es un poco agotante de forma presencial, ¿cómo? De 6:15 a 7:15 y 45 por un computador, creo que es cansón. Entonces, hoy que vamos a comenzar, facturación. Vamos a comenzar con los principios de la factura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es una factura? Esto se los voy a compartir para hacer la tarea que vamos a hablar al final de ella. ¿Qué es una factura? Una factura es una factura o un soporte o un documento equivalente que da a una venta. Esa venta, ¿quién está escribiendo? Hasta por acá se me la cara. Bueno, esa venta indica que la empresa está generando un ingreso y ese ingreso lo tiene que declarar ante la DIAN. ¿En dónde lo tiene que declarar? En el impuesto de IVA, que es el impuesto al valor agregado. La factura de venta genera un IVA generado. Es generado, como su nombre lo dice, porque es generado por una factura o por la ejecución de un ingreso. Yo como vendedor estoy vendiendo un bien por el cual voy a obtener un ingreso y derivado de ese ingreso voy a pagar a la DIAN un IVA. Los escucho, pero no los veo. Freddy Sansón. Listo. Dice, la factura de venta como título valor. La factura de venta como título valor, cuando vamos a un supermercado o a Flamingo o al Éxito o a Falabella o a X almacén para hacer un reclamo, una devolución o pedir garantía, ¿qué es lo que nos piden como requisito? Una factura. Nos dicen, si usted no tiene factura, usted no va a poder hacer el reclamo y no tiene derecho a decir que eso es mío, yo necesito que me hagan la devolución o que me hagan el cambio. La factura de venta tiene unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe tener una resolución. Les voy a mostrar una factura por acá. Vamos a ver si me genera. Les voy a mostrar una factura de venta de una financiera que yo manejaba anteriormente. Tengo los usuarios para entrar porque todavía reviso alguna información, pero con esta factura de venta que me queda más fácil para explicarles qué requisitos debe tener una factura. Entonces, un poquito de paciencia mientras la genero. Acá. Listo. Como ven, ahí pueden ver una factura de venta. El hecho de que yo la saque por un dispositivo o por internet no quiere decir que es una factura electrónica. ¿Cuáles son los requisitos principales de una factura de venta? Que tenga o el logo, el nombre de la empresa y el NID, que especifique el NID de la empresa. Especificar el consecutivo de la factura, un número telefónico y un correo electrónico de la empresa. Debe decir el cliente, la cédula o NIC del cliente, los datos de dónde es él, la fecha de la factura y la fecha de vencimiento. Y debe de discriminar lo siguiente. En este caso, como es una financiera,
discrimina el préstamo, la gestión del crédito, el seguro y los intereses. Adicional, discrimina un IVA. Si fuera una empresa de servicios, entonces diría, venta de ropa, IVA generado del 19% para un subtotal y un total de la Profe, factura. pena, Señora, vamos señora, rápido. voy muy rápido. Listo. Señor, ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Es que como no los tengo en persona, entonces me aceleré un poquito. una pregunta, sí, sí. Usted dice que los requisitos para la facturación electrónica son los que está mencionando, Ah, ojo, no. o para la Antes, factura de venta cualquiera, papel. Papel. Estamos hablando de la factura sobre papel. Ya sobre ahorita vamos papel. eso, ya ahorita vamos a pasar a los requisitos para la facturación Eh, electrónica. es- Está bien. Sino que porque para muchos, de pronto los que trabajan en el campo y tienen que ver con una venta o una compra, conocen qué es la facturación electrónica o una factura de venta, pero muchos de Sí. pronto no tienen contacto con este tipo de soportes. Entonces, Yo, por retomando el tema, ejemplo, ¿en qué trabajas? yo soy enfermera. Ah, verdad. Ah, Erika, estoy hablando con Erika. No. No, con Angie. Ah, bueno, Angie. Listo. Con Entonces, Angie. ¿qué le pasó a Freddy? Me está Bueno, hablando con Angie. una Angie, pues Ya no hay lo que ahí no, sabe, Freddy. ah, ahí no me sale con quién estoy hablando. Listo. Continúe, Entonces, profe. esta es la factura sobre papel. ¿A qué voy? Que de pronto el hecho de que yo la genere por una plataforma como esta, que ustedes ven acá, que es una financiera que hace préstamos, no quiere decir que sea electrónica. Simplemente es una factura sobre papel que se saca por un sistema. ¿Qué requisitos debe llevar una factura? El nombre de la empresa y el logo. Debe llevar el NID de la empresa, un consecutivo de factura, sea el 1, el 2, el 3, el 4, el número de factura que estemos expidiendo. Mejor por Skype, no se puede. Un correo y un número celular. Los datos del cliente. El nombre, en este caso dice que el nombre del cliente es Marbello Medina. El NID o la cédula 5135179. La dirección, carrera 12A, número 25A138. ¿En dónde? En Valledupar y el número telefónico. La fecha de factura. ¿Qué es la fecha de factura? El día que hacen la factura, el día que se entrega el producto al cliente. Y la fecha de vencimiento quiere decir si el producto fue a crédito, digámoslo así. Si yo entregué un servicio a crédito, entonces yo le voy a poner en la factura la fecha en la que el cliente me debe pagar y quién fue el vendedor y cómo se compromete el cliente a pagarme. Si por transferencia electrónica o en efectivo o lo cobra o lo pagan 30 días. La factura debe tener una descripción de lo que ven. En este caso, como es una financiera, dice préstamo, pero si fuera una empresa de ropa o un supermercado, en la descripción diría venta de arroz o de panela o de ropa o de zapatos. Y debe sí o sí discriminar el IVA como lo tienen acá. Pero esta factura tiene un error. Miren que está subtotalizando y donde dice IVA no tiene el valor del IVA. Obviamente en este subtotal que ustedes ven acá ya está incluido el IVA, pero acá debe ser el subtotal antes de IVA y aquí estos 9.676. Y total de la factura 589.985. Por acá ven algo que se llama resolución DIAN. ¿Qué es la resolución? Resulta que todas las empresas deben de ir, como les digo yo, a la DIAN y decir, hoy voy a iniciar mi negocio y necesito que ustedes me den el permiso. A la DIAN darle el permiso, entonces la DIAN coge y les dice, a partir de hoy, 20 de marzo del 2020, usted tiene 1.000 consecutivos de facturación para que usted venda. Cuando usted se le acaben, usted vuelve y me pide. Pero ojo, esa facturación tiene una fecha de vigencia. La mayoría de empresas la maneja por 2 años, pero la DIAN está decidiendo si son 2 años, 6 meses o 3 años. En este caso, miren por ejemplo este caso en particular.
Número de factura, 24.869. Y resolución de facturación dice, la resolución de la DIAN autorización de facturación por computador número 187-6200-2647-241 del 21 de marzo del 2017 les autorizó para esta empresa una facturación de la 815 a las 10.000. Como ven, ya se venció. ¿Por qué? Porque la factura va en la 24.869. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa está incumpliendo con la normatividad que exige el gobierno. Esta empresa, al momento que llegara la factura 10.000, tenía que mandar un correo a la DIAN y decir, señores DIAN, por favor, autorícenme nuevamente un consecutivo de facturación. Y ya la DIAN les diría, de la 10.001 a la 20.000. Todas las facturas deben de llevar esta resolución, porque si no están incumpliendo con la ley que exige el estatuto tributario o el gobierno. Entonces, requisitos: NIT, el nombre, el consecutivo de la factura y, muy importante, que me discrimine el IVA. Ojo, solo generan factura los régimen común y los grandes contribuyentes. Los regímenes simplificados no generan IVA. ¿Por qué? Porque ellos no venden servicios con IVA y no son declarantes. Entonces, como no paga la DIAN, no tienen que generar sus servicios con IVA y no generan factura, sino que ellos generan lo que se llama una cuenta de cobro. Hasta el momento, ¿alguna duda? A ver, miremos. Profe, pero ¿cómo hacen para seguir generando esa factura sabiendo que solo está hasta la 10.000? Ellos no la pueden modificar. En este caso, están incumpliendo con la ley. Esta empresa yo la tuve hasta enero de este año y nunca el ingeniero, les resumo, la facturación ya la solicitamos y ya no la ampliaron, pero la factura de venta, como ustedes ven, yo la saco por un sistema que es Web Capital y es un desembolso y un crédito. El ingeniero de sistemas se le olvidó cómo parametrizar la factura y cambiarle el número de la resolución. Están ellos incumpliendo con la ley porque yo ya no le presto servicios a ellos, pero ellos están incumpliendo con la normatividad, porque esto quiere decir que esta factura no es válida. Yo esta factura no me la puedo reconocer en impuestos. ¿Por qué? Porque está diciendo que esa factura está mala, la tienen que anular, porque el consecutivo que dice acá arriba no está en el rango entre el 815 y el 10.000. ¿Alguna otra duda? ¿Freddy tiene alguna duda que siempre pregunta? Listo. 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 Obligatoriedad a despedir factura. No, pues sí, como enredado con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunte. ¿Qué le pasó? ¿O es que no tiene audio? ¿O qué le pasó? Con la aplicación, está como todo loco. ¿Por qué? ¿No lo deja ver la pantalla? A veces se me va, viene. Yo creo que es el internet, o yo no sé. El internet del vecino. Entonces, no, pero es porque esto queda grabado. Ah, queda. Ahí lo pueden ver. Ah, Ah, bueno, pues entonces, no, pero si se le genera, ¿me devuelvo? Usted me dirá. O terminemos y ahorita hacemos como un resumen. Ese wifi de la calle no es bueno. Sí, eso suele pasar, ¿sí, Freddy? Entonces, obligaciones de quienes expiden factura. Miren las obligaciones acá. Dice, según el artículo 618 rayado del Estatuto Tributario, ET, cuando ustedes lo vean en normatividad, es Estatuto Tributario. Indica de quienes elaboren factura deben cumplir con las siguientes obligaciones que se exponen a continuación. Elaborar la factura conforme a los requisitos contemplados en el Estatuto Tributario y las condiciones que señale la DIAN. ¿Qué señala la DIAN? Un NIT, discriminar el IVA,
el nombre del cliente, el nombre de la empresa, la resolución. Llevar un registro de quienes hayan solicitado la elaboración de las facturas. Para tal fin se debe tener en cuenta los siguientes criterios: identificación, dirección, número, factura de elaboradas para cada cliente y numeración respectiva. Número de cliente, cédula, dirección y la factura o el número de factura que le correspondió a ese cliente. Abstenerse de elaborar facturas a cierto cliente a quien ya se le haya realizado la misma numeración. ¿Qué suele pasar? Que muchas empresas utilizan este mismo número de factura para entregársela a 10 clientes. ¿Para qué lo hacen? Para incumplir o evadir con impuestos. Porque si yo les vendo algo a ustedes 7, 8 personas que somos, con este mismo número de factura, cada uno se la lleva, pero no se da cuenta que está repetida. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo la de menor valor para poder pagársela a la DIAN. Voy a hablar con la vecina. Profe, una pregunta. Si al sistema le entra un virus, ¿esas facturas están protegidas? Profe, qué pena, ¿me puede repetir que se me salió? Listo. Lo que está nombrando Freddy, cuando son facturas sobre papel, no están protegidas, pero se supone que en el sistema contable las deben de tener por una protección o un backup desde los requisitos. Listo. Debe tener un backup o una copia de seguridad, porque si entra un virus, sí las puede dañar y sí puede dañar el sistema, pero se debe tener una copia de seguridad para que eso lo guarden y lo cuiden. Por eso la facturación electrónica, que ahorita la vamos a ver. Listo. Y allí dice lo de los requisitos. Listo. Ya sé a qué se refiere. Acá. Obligaciones de quienes expiden una factura. Cumplir con los requisitos del estatuto tributario que señale la DIAN. ¿Cuáles son? La factura de venta con un número, los datos del cliente, discriminar el IVA y tener la resolución. Ahí falta que especifiquen si es gran contribuyente o régimen común. Listo. Luego dice, llevar un registro de quienes hayan solicitado la elaboración de las facturas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo llevar una base de datos de todas las ventas que yo haya realizado. ¿Por qué? Porque yo los puedo tener a ustedes como mis clientes y yo a todos les vendí X productos con este mismo número de factura, 24869. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a coger la factura de menor valor y esa es la que voy a guardar en mi contabilidad o le voy a mostrar al administrador o al gerente de la empresa. Las otras me las embolsillo para mí. ¿Por qué? Porque al no tener un consecutivo de facturación, quiere decir que esa venta nunca se realizó ni nunca existió. Dice, abstenerse de elaborar facturas a ciertos clientes a quienes ya se les elaboró una factura con la misma numeración. ¿Qué quiere decir? Que un cliente debe tener consecutivos distintos. No que porque un cliente me compró 5 veces en el mes, le voy a dar un número solo de factura. No, le debo dar 5 números distintos de facturas. Luego dice, expedir factura por la prestación del servicio. Dicha factura debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e incluso debe tener la constancia del primer y último consecutivo de los documentos que le haya elaborado al adquiriente del servicio. Profe, no veo la pantalla. Listo, creo que ahí sí ya la vuelven a ver. Ahí ya la vuelven a ver. Me dicen si sí o si no. Sí, listo. Listo, sigamos por acá. No obligados a facturar. De acuerdo con el artículo 612 del Estatuto Tributario, no están obligados a expedir factura los bancos, corporaciones financieras, de ahorro, viviendas, compañías de financiamiento comercial y quienes pertenezcan al régimen simplificado de IVA. Está peor que el internet mío.
¿Cómo no? Dice, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos y de grado superior, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas y los fondos de empleados. ¿Por qué ustedes dirían que no está obligado a expedir una factura? Porque cuando hablamos de una cooperativa, hablamos de unos aportes que generan los socios o varias personas que se juntan para establecer y ahorrar. Entonces, eso no sería un ingreso como tal, sino que yo estoy dando por voluntad propia un ahorro y me dan es un recibito de caja o un comprobante de egreso donde diga que yo pagué mis ahorros. ¿Qué más podemos tener por acá? Bueno, régimen simplificado no está obligado a facturar. ¿Por qué no está obligado a facturar? Porque no facturan productos con IVA. Sus servicios o venta de bienes no están grabados con IVA. Dice, obligaciones para los responsables del régimen simplificado. Los responsables del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas deberán, toda persona natural, régimen simplificado, debe inscribirse en la DIAN y sacar un RUT, que es el Registro Único Tributario. Entregar copia del documento que conste su inscripción en el régimen simplificado. En la primera venta o prestación de servicios que realice a adquirientes no pertenecientes al régimen simplificado o que así lo exijan. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy régimen simplificado, yo como persona natural, le vendo a un gran contribuyente, si yo no estoy registrado en el RUT o en la DIAN, con un RUT, esa persona a mí no me puede recibir o no podemos ejecutar una transacción comercial, porque esta persona estaría incumpliendo en un delito. ¿Por qué? Porque si yo le estoy vendiendo sin RUT, quiere decir que yo estoy evadiendo impuestos ante la DIAN y no le estoy pagando. Yo creo que eso es lo suficiente que necesitamos ver sobre la factura. Ah, bueno, y lo que me preguntaba Angie y Erika. Tenemos dos tipos de factura en papel y factura por computador. La factura en papel es tal vez la más tradicional, que es la que nos entregan a punta de talonario y simplemente colocan los nombres, el valor a pagar y listo. La factura por computador es la que sale la tirillita del sistema y nos la entregan con todos los requisitos que debe tener especificados por la DIAN. Ambos, tanto la de papel y la de computador, debe tener cada una resolución, porque la de computador es impresa directamente del sistema y la de papel es un talonario. Ese talonario debe estar autorizado por la DIAN. Y ese talonario, es decir, si la DIAN a mí me dijo que me autorizaba un talonario con 100 facturas, ese talonario debe ir de la 1 a la 100. Y si se me dañó alguna factura, yo la debo guardar como soporte y decir que la anulé o se dañó o me equivoqué, pero alguna razón debe tener esa factura y no la puedo botar. Porque si me llega la DIAN y me visita o me audita y ven que me falta un consecutivo, da para cierre de establecimiento. O una sanción que va del 5 o el 10% sobre los ingresos. ¿Qué más tenemos por acá? Listo. Y ahora pasamos a lo que me estaban preguntando ahorita. Ah, miren lo que dice acá. Facturas en Excel no cumplen con los requisitos. ¿Qué pasa? Que muchas empresas que hacen, por pereza de ir a la DIAN, hacen una factura en Excel y eso es lo que le entregan al cliente. Cuando se van a dar cuenta, al hacer una factura en Excel, no están registrados ni en Cámara de Comercio ni en la DIAN. Y al no estar registrados, ¿qué quiere decir? Que esa venta nunca ocurrió, nunca existió y yo nunca voy a poder reclamar. Y ahorita pasamos al tema de facturación electrónica. Para ver la facturación electrónica, vamos a ver algo por acá. Profe, las facturas que salen en un banco y amarillo casi siempre son las que le dan a uno en la zapatería. Las facturas que en blanco y amarillo, sí, son las de talonario. Esas son las facturas de papel. Las facturas deben de tener una copia original para la empresa y la copia para el cliente.
en caso de alguna garantía o de alguna solicitud o devolución. Decían que no se podían sacar las dos. ¿Cómo así que no se podían sacar las dos? Que no se podían llevar, el cliente no se podía llevar las dos, que la DIAN no las podía ver. O sea que tenían una en blanco y otra en amarillo. Y la de amarillo se la entregaban al cliente y la original, o sea, creo que la de amarillo. ¿Qué pasa? Esas facturas casi siempre son de carboncillo. Y como son a mano, esas facturas se pueden alterar. Entonces, una de las dos, la DIAN no las puede ver. Yo me imagino que la de amarillo sería la que le entregaban al cliente para alguna devolución o reclamo. Y la blanquita era la que quedaba para la empresa. ¿Para qué? Para hacer algún cambio en el nivel de ingresos. Creo que fui claro, Erika, o no. Ahorita seguimos con la facturación electrónica. Resulta que la facturación electrónica es un método que que implementó la DIAN. ¿Para qué? Para evitar la factura de papel y que ya todas las empresas facturen en un sistema. Señora, ¿quién iba a preguntar? Pensé que iba a preguntar algo. Listo. La facturación electrónica se hizo con el fin de un modo ambiental para evitar la tala de árboles. Segundo fin, para que la gente cumpliera y reportara los ingresos que son. Muy chévere ese método. Sí, la verdad es que es chévere. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo. Ustedes van a Frisbee y si usted va por parte de una empresa, entonces usted dice, esa factura, genéreme la nombre de la empresa. Al generar la nombre de la empresa, a mí no me entregan una factura física, sino que por medio del computador colocan el nick de la empresa, se va directamente a la DIAN y listo, y queda ejecutado la venta. Sí, Frisbee. Resulta que para la facturación electrónica fueron pocos las empresas autorizadas para regir eso. ¿Por qué? Porque tenían que tener un sistema, una planta de personal y una autorización para poder prestar el servicio. Uno de ellos se llama Contapyme. Contapyme es un software contable que presta los servicios de facturación electrónica. Dice, ¿qué es la facturación electrónica? Es un documento con validez legal y similar a la factura de papel. ¿Qué diferencia? Que a mí no me la imprimen, sino que la mandan directamente por el sistema. Podemos asimilar que es esta. El préstamo se solicita virtual y yo no le tengo que entregar una factura física al cliente, sino que se la mando directamente al correo. ¿Cumple con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario? Sí. ¿Cuáles son esos requisitos? El consecutivo, el correo, el NID, el nombre de la empresa, discriminar el IVA y la resolución. ¿Documento electrónico para soportar transacciones de venta de bienes y servicios? Sí. Viene lo interesante. Archivo en formato XML, incluye la firma digital y el CUFI. No recuerdo qué es el CUFI. Ya les digo qué es eso porque no me acuerdo en este momento. Aquí es donde viene la parte para los administradores y los contadores. ¿Qué es un XML? Es una base de datos donde los contadores y administradores nos tenemos que volver ingenieros de sistemas. Les doy un ejemplo. Tenemos que quitarle a un archivo de Excel los puntos, las comas, las ñ, para poder que el sistema lo reconozca. Y por último es un documento digital que debe ser reportado a la DIAN. Entonces acá hay un ejemplo donde dice que se generó por el computador, que es esta, o un software contable. Y ahí se generó, esta es la contabilización o la transacción en el sistema contable en el software de facturación y ventas. Se generó una factura donde está el nombre de la empresa, el NID, la dirección, el consecutivo,
El código único de facturación electrónica. Ah, muchas gracias. Qué participativo está el monitor. Con mucho gusto, Yo colega. sabía, yo sabía. Los datos del cliente, la fecha en que se expidió la factura y el total. Y se discrimina los productos. Esta es la que queda para contabilidad y en la empresa. Y esta es la tirilla que nos dan a nosotros, donde especifica todo lo relacionado con el producto que nos llevamos. Como ven, miren el XML acá. Resulta que esta factura electrónica yo la hago en el computador. A la persona le va a llegar al correo esta factura, esta que ustedes ven acá. Y a la DIAN se le va estos códigos. Esto. Nosotros como administradores o contadores tenemos que saber parametrizar el sistema para poder arreglar todo esto. Y esto es el código XML que se le va a las empresas. Dice, facturación actual, ¿cómo funciona? Tenemos la empresa facturador, se va una factura, la guardamos en contabilidad y la despachamos a la persona que la necesite. ¿Para qué? Que sería el cliente o el comprador o el adquiriente para poder que él ejecute el pago. Si la manejamos por facturación electrónica, nos ahorramos el costo de transporte. ¿Qué es el costo de transporte? Yo pagarle un mensajero para que lleve la factura, porque ya todo va a ser mediante internet. ¿Qué pasa? Que las personas deben de tener un correo electrónico mediante el cual les llegue la factura para poder que la persona la reclame. Actores de la facturación electrónica. Facturador electrónico es una persona natural o jurídica que va a intervenir para facilitar la digitación en el software. El proveedor tecnológico, que es el que presta los servicios. ¿Qué servicios presta? Que la empresa, al momento de facturar, del computador se vaya medio a el internet, llegue a la DIAN y otra copia al cliente. Al hacer eso, las empresas no pueden evadir los impuestos ni decir que no lo vendieron. Aquí pueden ver un diagrama de facturación electrónica, donde dice que tenemos la empresa interviene con el proveedor tecnológico, que el proveedor tecnológico es el que le hace como el filtro para despachar una factura a la DIAN y otra al cliente. Al momento en el que el cliente recibe la factura, debe dar un OK y decir, lo recibí. Y ese OK le debe llegar a la empresa para poder que acuse el recibido. ¿Qué dilema han tenido las empresas? La anulación de esa factura. Porque si yo la envío y el cliente a mí me da acuse de recibido, yo como empresa no la puedo anular, porque si la voy a anular, ¿qué le voy a decir al señor DIAN? Que porque la anulé. Como ven, plazo máximo de entrega de la factura al momento de ejecutar la venta, 48 horas. El cliente debe tener una aceptación de 3 días. Si el cliente no la acepta los 3 días, se devuelve hasta la empresa. Y le llega una notificación a la empresa donde dice el cliente no quiso recibir la factura. Listo. Sigue el diagrama de facturación electrónica. Lo mismo que estábamos viendo ahorita, ya que aquí interviene el software Contapyme, que Contapyme sería el proveedor tecnológico. Cuando la empresa tiene la capacidad en efectivo, le paga a un proveedor como Contapyme, WordOffice, Sigo creo que también tiene plataforma de facturación electrónica. Cuando no, la DIAN dio un software gratuito. Pero ¿qué pasa con la DIAN? Que la página está en construcción y muchas veces falla. ¿Alguna pregunta hasta el momento o vamos bien? Ninguna. Ah, ¿qué le pasó, Freddy? Bueno, una pregunta, ¿tiene que ser algún software en específico o puede ser uno que pues genere esa factura? Listo. El software específico
Puede ser cualquiera en la empresa como tal, pero el proveedor tecnológico sí tiene que ser un proveedor en específico, porque no todos están autorizados para hacer el proceso de facturación electrónica. Y factura convencional. Listo. Freddy, cierre el micrófono. Eso, ahora sí. Listo. Paula pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la facturación electrónica y la factura convencional? La factura convencional es la factura tradicional. ¿Qué es la factura tradicional? La que es en papel o a computador, que es la que nos dan en el almacén, en el supermercado o en la tienda. ¿Qué es la diferencia? Que la electrónica... Profesor, Señora, ¿qué pasó? Una pregunta para mí, ¿o qué le pasó? La factura electrónica se va directamente a mi correo y a la DIAN, mientras que la factura convencional yo se la entrego al cliente. ¿Y qué pasa de mí como empresa? Que yo puedo o no la puedo mostrar a la DIAN. Esa es la diferencia. ¿Sí fui claro, Paula, o no? A ver. Pero en datos. Ah, no, llevan los mismos datos. Llevan los mismos. Llevan los mismos porque deben de cumplir con los mismos requisitos. Llevar una resolución, el después le da IPA, sí. el NID, todo. Los datos son los Le da mismos. y quiere salirse de... Entonces le dan la flechita y le dice sí, pero primero le tiene que apretar ese botón. Le aprieto ese botón y luego le doy con flecha. ¿Cuál flecha ve usted ahí, ma? Eso. Eso es una flecha. Ay, ¿cuál es? Una pregunta. ¿Cuál flecha? Señora, Yo aprieto acá y luego lo doy acá. ¿qué me vas De a modo preguntar? de modo que la factura electrónica, pues no hay, digamos, manera de cometer cualquier fraude ante la DIAN. O sea, no No. tiene como, porque... No hay cómo. bueno, esa era No mi hay pregunta. No hay cómo y Gracias. por eso se está implementando, para poder que la gente no evada con la obligación de registrar los ingresos ante la DIAN, sino que sí o Y sí. Señora, cuando ya esté, pues, digamos, cuando ya esté totalmente cambiada, se cambie, pues, se actualice, ya entonces desaparece la facturación tradicional. sí, que es la convencional o la sobre papel, que es la que nombra Paula, pero los requisitos son los Sí, mismos. Debe ser la misma estructura. pero, ¿Qué cambia? sí, pero Señora, digamos que ya no sé, o sea, ya prohíben, digamos, y ya prohíben esa facturación y ya solo se hace electrónica. sería lo ideal. Cuando ya esté... Sí. Ya. Bueno, gracias. Listo. O ya no sirve. Yo no sé quién es la que tiene el micrófono abierto, pero si hay alguien que escuchamos. Listo. ¿Qué es la diferencia? Que ya vamos a tener un archivo que se llama XML. Ah, es Johnny el que durmió. El XML es el código. Es un código que solo lo saben los ingenieros de sistemas, donde todo eso que Yo estoy aquí concentradito, es que dice, usted tiene el micrófono abierto, dice Freddy. pero lo acabé de abrir solamente para hablar. Reyes es muy habladorcito. Sí, cierto que sí. Entonces, el XML es el código, donde trae los mismos datos de la factura, solo que en un código, llamémoslo binario, para que un sistema lo reconozca. O sea que las facturas, la empresa ya no las va a tener que guardar físicas, porque ya toda la facturación va a quedar en un repositorio en la DIAN. Dice, analizando la factura electrónica, cumple con los parámetros de la DIAN, contiene los datos de la factura, una firma electrónica y un código único que es el CUFE. Bueno, adicional a lo que decía Paula, sí hay algo distinto, la firma electrónica. Eso sí es algo distinto y que es una firma electrónica en la cual se supone que todos la deberíamos tener para dar la autorización de recibir y enviar esa factura. Mientras que la de papel
no necesita esa firma. ¿Qué da esa firma electrónica? Autenticidad, vericidad, que esa factura va firmada por alguien que la está autorizando y lo mismo el que la está recibiendo. Sin esa firma no tiene validez la factura. Sí, sin esa firma no tiene la factura. Y creo, si no estoy mal, que sin esa firma no se puede enviar la factura y el sistema no deja que la factura por medio electrónico salga. Debe sí o sí llevar esa factura. Listo. El código CUFE. Ah, bueno, como ven, vea, la facturación electrónica contiene lo mismo que la de papel. El número de factura, la fecha de factura, el valor de factura sin IVA, el valor de IVA, otros impuestos, NIC del facturador. Analizando la factura electrónica, es la misma sobre papel, lo único que ya va a ir por un sistema donde la DIAN va a recibir sí o sí todas las facturas sin excepción alguna. Y para una anulación hay que pedir autorización a la DIAN. Esta es la factura sobre papel y esto es lo que recibe la DIAN. Esto que ustedes ven acá. A la izquierda está la factura de la DIAN y esta es la que llega al correo del cliente. No veo la firma. Ah, bueno, lo que pasa es que la firma no se ve. La firma es, ¿cómo les digo yo? Es un archivito digital. Es un archivo digital que al momento de yo montar la facturación, miremos a ver, vamos a ver, voy a hacer algo que no se debe hacer, pero vamos a ver si aún tengo entrada a la DIAN de esa empresa. No, a ver, para que miren que es una firma digital. La firma digital no se ve, simplemente es un código que le da la DIAN a una persona para que pueda autorizar todos los procedimientos. A ver si me deja entrar. No, no me deja entrar. O sea que le cambiaron la clave. Dice, ya está digitalizada en la base de datos de la DIAN. Exacto, ya está digitalizada. Ya está en forma digital. Lo único que tengo que hacer es darle autorización de firma digital y listo. Esa firma digital tiene una renovación y tiene un vencimiento. ¿Quiénes están obligados a facturar? Persona natural o jurídica. Dice, persona natural o jurídica que según el estatuto tributario tiene la obligación de facturar. ¿Quiénes serían? Grandes contribuyentes y régimen común. Empresas en Colombia catalogadas como grandes contribuyentes, todos los contribuyentes responsables a pagar IVA e impuesto al consumo, que es distinto al IVA, y el impuesto al consumo es cuando nosotros vamos a un restaurante, nos cobran el IVA y el impuesto al consumo. ¿Qué es el impuesto al consumo? Es el servicio a la mesa. ¿Qué quiere decir? Que adicional del IVA, por el servicio del mesero y llevarme un plato de la cocina a la mesa, yo le voy a tener que pagar cierto porcentaje. Y una persona natural o jurídica que según el estatuto tributario opte voluntariamente a expedir facturación electrónica. ¿Qué quiere decir? Que yo como persona natural puedo optar por expedir facturación electrónica, mas no estoy en la obligatoriedad. Simplemente voy a hacer una adopción voluntaria. Listo. ¿Cuáles son los documentos electrónicos? Factura de venta, nota crédito y nota débito. Para devoluciones. Estas notas las utilizo para devoluciones. Pasos para implementar la facturación electrónica. Tramitar ante la DIAN, tener al proveedor el proceso tecnológico para la facturación electrónica, que en este caso sería Contapyme, verificar que en el RUT quede la obligación tributaria de que se está facturando de forma electrónica. Vamos a ver si aquí tengo un RUT para mostrarles. No, no lo tengo. Ah, bueno, sí, acá tengo uno. Este RUT es de mi señora madre.
No sé por qué lo tengo, pero me sirve de ejemplo. ¿Dónde podemos ver si están obligados a facturar electrónicamente o no? En el código 53. Se colocan acá el código en estos cuadritos, facturación electrónica, y acá sale el numerito, facturación electrónica. Luego dice, configure el documento soporte, inicio la resolución, personalice la plantilla, active la empresa que maneja la facturación electrónica, y ya ahí viene el proveedor técnico que es Contapyme, donde configura todo. Y habla y él es el encargado de hablar con la DIAN para que salga todo bien. Ah, bueno, miren el root. Mírenlo acá. Cuando ustedes vean en un root que tiene la responsabilidad 38, quiere decir que es facturación electrónica voluntaria. Listo, sigamos. ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud por el momento? Que ya los escucho muy callados o se quedaron dormidos ya. Aquí estamos al pie del cañón. Ah, listo. Listo. Y ya, esto es teoría. Que dice concentrado. Uy, me asustó. ¿Por qué se asustó? Listo. Evolución del marco legal de la facturación electrónica. Comenzó en 1995, donde se exigía la manera de facturar. Estaba dormido, yo creo. Para terminar en el 2019, donde ya sale la facturación electrónica. Listo, habla del marco legal, la masificación, la expedición de la factura electrónica, la obligación a facturar y el decreto 2242 del 2015, quien es el que da los indicios para la facturación electrónica. Listo. Plazos de facturación a seguir. Inscribirse en el RUT y colocar la obligación número 32. Ya con esto es suficiente, no los voy a molestar más. Ya ahorita necesito que hablemos de algo. Pregunta, ¿dudas o inquietudes sobre facturación electrónica? Sé que es un tema teórico, sé que es un tema maluco, porque eso solo lo manejan, digamos, contadores como tal. Y ya. ¿Qué necesito que definamos? La actividad evaluativa número 6. ¿Qué dice la actividad evaluativa? Dice, los estudiantes diseñarán un video informativo sobre la facturación. Esto lo publicarán en redes sociales con el objetivo de compartir la información. A mí no me gusta eso. ¿Yo qué les propongo? Y va a ser trillado, pero no se me ocurre más porque en este momento, o una de dos, o un mapa conceptual o una evaluación teórica sobre facturación electrónica. Ustedes ya me dirán. El mapa. Sí, yo yo sé. sé, yo también. ¿Listo? Por favor, mapa, gracias. El mapa. Gracias. Listo. Profe, le echamos lo artístico ahí, profe. No, y es que créanme que se salvaron. Y de mucho. El cuestionario que yo les había enviado era para una evaluación pequeña teórica en clase. Pero pues no los voy a poner en esas ya faltando una clase. Venga, profe, pero ese taller que nos envió del 1000 preguntas, nos toca también subirlo al aula, ¿cierto? Sí, 10 preguntas. 10 Escojan preguntas. Ah, El sí, último 10 documento. preguntas, como 30. No. Escojan 10 preguntas de ese taller. Escojan 10 preguntas. Profe. 10 preguntas de ese taller más el mapa conceptual. Ok, está bien. Sí, 10. solo 10. Dejémoslo por acá por Vale, escrito. listo. Solo 10 preguntas, las que escojan, las que ustedes quieran. Así me cae bien. Ay, oí. Las que quieran.
más el mapa conceptual. Trabajo por grupos, no, este no es por grupos. Miremos a ver, ¿qué se me hizo? Ese es individual. Ah, sí, señoras, por grupos. Sí, se salvaron. Entonces no son 10, sino 15 preguntas. Es por grupos, dice por grupos, entonces. Esto dice que está para el 25 de marzo. ¿Extiendo la fecha o les queda bien para el 25 de marzo? Ustedes me dirán. No, pero no extenderla, mucho mejor. Muchas gracias. Listo, de una vez extendamos la fecha. ¿Para el 30 les parece bien? Me imagino que dijeron que sí. Sí. Listo. Listo. Y ya nos queda solo pendiente la unidad 6, que nos veríamos el día 28. Nos vemos el 28. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Miremos a ver. Ah, sí, el 28 de marzo, dentro de 8 días. Ojalá todo haya mejorado y nos podamos ya ver en el aula de clase. Si no, ya es decisión de ustedes. Si nos volvemos a ver a la misma hora o en semana otro día, sea jueves, viernes, miércoles, que podamos adelantar la clase, como ustedes saben. Ya es decisión de ustedes. Porque yo sé que un viernes hasta ahora están cansados y ya se quieren ir a dormir. Yo es porque he estado todo el día en clase. A ver, listo, ahí vamos mirando. Ahí vamos mirando. Entonces, por ahora la fecha queda para el 20, la fecha de entrega queda para 30 y el 28 tenemos nuestra última clase. Se perdieron del compartir que les iba a llevar, pero pues de pronto el otro semestre. Sí, claro, Ahí porque le sí habla yo. Ahí sí habla yo, ¿no? Ahí sí habla. Ahí sí habla. Y nos quedan dos actividades evaluativas, la 7 y la 8. Yo ya miro cómo les organizo estas dos actividades para que no sean dos, sino que con una sola actividad se cubran las dos. Con una sola actividad evaluativa se cubra la 7 y la 8. Entonces, muchas gracias. Ya vayan a dormir. No, todavía no se han salvado. Se está ganando el 5. Sí, solo una vamos a subir. El video, ya ahorita se los paso por el grupo, les paso el material, la presentación de facturación electrónica y la historia de factura sobre papel, para que lo tengan y con eso hagan el mapa conceptual y tienen hasta el 30 para enviarlo. Y el 28 les entrego la última actividad. Y ya creería que con esta cuarentena tienen notas en Génesis a más tardar el domingo. Ya les termino de revisar todo lo pendiente y tendrían notas. Y ya, por ahora entonces van a descansar. Cualquier duda o inquietud me están escribiendo por el grupo. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias por todo, John. Profe, muchas Dale, gracias. pues, Está bien. hágale. Gracias por Gracias, todo. profe. Chao. Muchas gracias, Chao, profe. niños. Descansen. Chao. Compañero, feliz noche. Chao. Hasta luego, hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao. Dormir, Adiós. Nos ataca el coronavirus, nos ataca. Uy. Uy, ya se despertó Julber. No, ¿no irá? No, yo estaba, uy, me extraña, yo estaba presente. Bueno, Profe, qué pena. el profe nos abandonó, niños. Chao, que estén bien. Lo hicieron. Chao, chao.
Chao. Hay una luz. Gilbert, ahora tal, bien Julen? desocupado. Mira, yo Desocupado. imagino que solo le hundo eso saldrá de una, ¿cierto?